Ok, vamos a continuar con el estudio de operaciones entre matrices. La clase anterior definimos la operación de suma, cómo sumar dos matrices del mismo tamaño, y la operación de producto escalar. Este, Esas dos operaciones vimos que cumplen con las propiedades que más adelante vamos a llamar de un espacio vectorial, que básicamente lo que dice que es que un espacio vectorial yo puedo sumar sus elementos y formar múltiplos de ellos. Este, Como mencionamos anteriormente, las matrices con entradas en un cuerpo se llama un espacio vectorial. Si recuerdan, el caso de las matrices con entradas en Z es distinto, no lo consideramos un espacio vectorial, pues en Z no se puede dividir. Y si ustedes hicieron el ejercicio, al final de la sección, una de las consecuencias, una de las importancias de estar trabajando sobre un cuerpo, como es el caso de los números reales, son resultados de esta forma, que toda matriz se va a poder descomponer, se va a poder expresar como una combinación de elementos. Más adelante vamos a ver cuántos elementos son necesarios, pero en general ya eso no es cierto cuando no estoy trabajando sobre un cuerpo. Entonces, eso me elimina esta condición de descomposición. Ok, hoy vamos a definir entonces otra operación entre matrices. Vamos a ver cómo se multiplican. Vamos a definir una operación de producto entre, entre matrices. Ok, entonces esta definición es un tanto, no es tan natural, ¿verdad? No es tan natural como la suma, por ejemplo, donde la suma, y básicamente lo que hacíamos era heredar directamente de los números reales o de Q, la suma, y simplemente lo hacemos posición por posición. En este caso, la multiplicación es un tanto más intrincada, por decirlo así. Y para empezar, vamos a definir primero lo que significa o cómo hacemos para multiplicar una fila con una columna del mismo tamaño. Este mismo tamaño tal vez debería estar en negrita, que es muy importante. Si no, no podemos hacer la definición. Entonces, ¿qué quiere decir que sean del mismo tamaño? Que la fila, por ejemplo, esta fila F, su largo, que en este caso tiene n elementos, coincida con el alto de la columna. Entonces, esta es una fila de tamaño n y esta es una columna de tamaño n. Entonces, a eso me refiero con que sean del mismo tamaño. ¿Y cómo definimos entonces su producto? Que vamos a notar como usualmente por el punto o tal vez por un pequeño asterisco, eso no es tan importante. El producto de una fila con una columna en ese orden, la fila a la izquierda, la columna a la derecha, se define como un número. Aquí a eso me refiero con un escalar. Entonces, este producto lo que se define como la suma de todos los productos de la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, etcétera, la última con la última, y luego todos estos productos se suman. Entonces aquí lo hice con colores para indicar quién multiplica con quién. Entonces espero que sea más o menos claro cómo se define el producto entre una fila y una columna. Y de nuevo es importante que la fila va a la izquierda y la columna va a la derecha, y el resultado de multiplicar esos dos es un número. Vea que si los A y los B son números reales, este número que está acá es un número real. Y por lo tanto se le dice que se define como el producto escalar. Recordemos que en el contexto de matrices, las entradas de las matrices, es decir, cualquiera de estos conjuntos, se le llama el conjunto, el cuerpo de los escalares. Ok. Bueno, es una multiplicación un tanto extraña, ¿verdad? No sé a quién se le habrá ocurrido definirla de esta manera, pero tal vez como una pequeña motivación, vea que esta forma de escribir un producto
me permite, por ejemplo, tomar combinaciones de filas, ¿verdad? Aquí tengo de listas. Aquí tengo una lista de números, aquí tengo otra lista de números, y el producto entonces me permite formar una combinación entre esas dos listas, que me permite, por ejemplo, escribir ecuaciones lineales, hasta que está acá, por ejemplo, x más 2y más 3z igual a 10, se puede escribir como una combinación de la lista 1, 2, 3, que son los coeficientes de la x, de la y y de la z, con la lista x, y, z. Entonces, este producto de la izquierda, lo que me está representando es la combinación de x más 2y más 3z, bueno, en este caso lo estoy igualando a 10, porque quiero formar una ecuación lineal. Entonces, esa podría ser tal vez la motivación, ¿verdad? La multiplicación de matrices, de filas con columnas, me permite escribir sistema, ecuaciones lineales. Y por lo tanto, si me permite escribir ecuaciones lineales, me va a permitir escribir sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, observen este sistema que tengo acá, donde tengo un sistema, entonces, 3 por 3 de ecuaciones lineales. Cada una de estas filas, por ejemplo esta, se puede escribir como un producto de matrices y por lo tanto, de la misma manera, yo podría escribir un producto de matrices que me represente a la segunda ecuación y un producto de matrices que me represente a la tercera ecuación. Entonces, vean que yo podría escribir entonces, si cada una de esas productos que yo escribiría para representar cada una de estas ecuaciones va a tener un factor común, por decirlo de alguna forma, X, Y, Z. La columna X, Y, Z, cuando yo escribo cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Me va a quedar la fila por la columna X, Y, Z igual a 11. Me va a quedar esta fila multiplicado por la columna X, Y, Z igualado a 12. Y vea que entonces yo podría sacar un factor común X, Y, Z y escribir cada ecuación en su propia fila. En su propia fila, multiplicado por esta columna de incógnitas, me daría entonces 10, 11, 12 respectivamente, ¿verdad? Que también lo coloco en una matriz, en una columna, para decir que la primera fila de este sistema es 10, que la segunda fila de este sistema es 11, y así con la tercera fila. Entonces vea que tal vez si la multiplicación es un tanto extraña, uno podría pensar que lo que teníamos en mente era escribir sistemas de, sistemas de cosas lineales de una forma simplificada, en realidad, ¿verdad? Esa podría ser entonces la motivación. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos sistemas de ecuaciones? Aquí, si ustedes observan con cuidado, bueno, el lado izquierdo es exactamente el mismo sistema que escribí en forma matricial de esta manera. Y ahora tengo un segundo sistema donde realmente lo único que estaría cambiando es la columna de las constantes. Vea que la matriz de coeficientes, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la misma. Aquí simplemente lo que cambié ahora fueron el nombre de las columnas. Ahora, estoy trabajando con un sistema con las incógnitas U, V y W, pero tengo los mismos coeficientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si yo escribo ambos sistemas de esta forma, para ambos la matriz de coeficientes sería la misma. Lo que cambiaría sería la columna de incógnitas, que en un caso sería X, Y, Z, y para la otra sería U, V y W, y tendría entonces dos columnas, una para el sistema 1 y una para el sistema 2. Y una forma de escribirlo de forma abreviada, voy a tal vez a mostrar ambas páginas. Si ustedes leen el producto de la matriz de la izquierda, o el sistema de la izquierda, donde multiplican la primera columna, la columna X, Y, Z, entonces obtendríamos la primera columna del lado derecho. Y si ahora hacemos lo mismo
con la segunda columna, para no escribir dos veces el mismo sistema, la misma matriz de coeficientes, por ejemplo. Si escribimos la segunda, entonces consideramos primera fila con la columna U y Z, me da esta, ahora como hicimos anteriormente. Esta fila multiplicada por esta columna me da 14, y esta fila multiplicada por esta columna me da 15. Yo podría escribir ambos sistemas de ecuaciones de forma resumida, como lo escribimos acá. Pero entonces, esta es la matriz de coeficientes del sistema, que corresponde a los números que aparecen en ambos sistemas al lado izquierdo. Aquí estoy recordando que el nombre de las incógnitas del primer sistema, y aquí estoy recordando el nombre de las incógnitas del segundo sistema. Y después simplemente realizo la multiplicación tal y como se definió el producto de filas y columnas en esta anteriormente. ¿Verdad? Entonces, esta operación me permite escribir sistemas de ecuaciones lineales de una forma reducida, e inclusive si tuviese dos sistemas con las mismas constantes, lo puedo escribir todavía de forma resumida de la siguiente manera. Entonces, eso es una pequeña, tal vez, motivación de la razón por la cual esa multiplicación tan extraña se define de esa manera. Y eso es lo que nos va a motivar para definir definir el producto de matrices en forma general. Entonces aquí hice un pequeño también, una pequeña definición gráfica de cómo se define el producto de matrices. Aquí los tamaños de las matrices van a ser importantes, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando definimos el producto de una fila por una columna, ocupábamos que el largo de una fila fuese igual al alto de la columna. Entonces yo voy a multiplicar dos matrices, una matriz A de este tamaño. El largo de cada fila es K. Tiene M filas y K columnas. Entonces el largo de cada columna, el largo de cada fila es K. Y si la matriz B es de este tamaño, entonces tiene K filas y N columnas. Entonces el alto de cada columna sería K. Entonces lo que yo ocupo es que estos dos números sean el mismo para poder multiplicarlos. Entonces voy a resaltar que para definir el producto de una matriz A por una matriz B, va a ser necesario que estos dos números coincidan. Esto me va a dar el largo de las filas, y el otro me va a dar el alto de las columnas. Entonces, vamos a definir el producto de dos matrices de tamaño apropiado. Entonces, decimos que el producto de la matriz A por la matriz B es una matriz de este otro tamaño. Note que sería M, que sería el número de filas de la matriz A, por N, el número de columnas de la matriz B. ¿Y cómo es que se define entonces el producto? Se define al igual que lo hicimos en el caso anterior, fila por fila y columna por columna. Entonces aquí hice un pequeño dibujo de cómo se define. Entonces, si yo quiero multiplicar esta fila, que sería la fila I, sería la fila I de la matriz A, por la columna J, de la matriz B. Entonces, en la posición IJ de la matriz producto, voy a colocar el producto de la fila I con la columna J. Entonces, aquí estoy denotando por A minúscula las filas de A, y por B minúscula las columnas de B. Entonces, si yo quisiera multiplicar la última fila de A, que sería la fila AM, sería la última fila de la matriz A, y la quiero multiplicar por la primer columna, que esa la estaría denotando aquí como B1. Entonces, el producto de AM por B1
lo coloco en la posición M1, es decir, en la última fila y en la primera columna de la matriz resultante, la matriz producto. Y así con todas las demás. Si yo quisiera multiplicar, voy a usar tal vez otro color, si yo quisiera multiplicar la primer fila por la última columna, bueno, entonces ese resultado lo colocaría en esta posición. Vea que esto es el producto de una fila por una columna. Eso es un número, es un escalar. Utilizando la definición anterior. Entonces, en general, el producto de matrices es un tanto intrincado, ¿verdad? Si usted quiere calcular esto a mano, realmente son bastantes cálculos. Entonces, esto es una representación, digámoslo así, gráfica de cómo se multiplican dos matrices del tamaño apropiado. Aquí yo escribí una fórmula. Si usted quisiera escribir la fórmula, ¿cómo es que se escribe el número que va al lado derecho? Bueno, entonces lo que tendría usted que hacer es, es traducir esta multiplicación, ¿verdad? Cada uno de estos, cada uno de estos productos es en realidad una suma. Entonces vea que lo que se ubica en la posición IJ es el producto de la fila AI, es decir, estos que están acá, con la columna BJ, estos que están acá. Entonces sería AI1 multiplicado por B1J más AI2 multiplicados por B2J más, ¿verdad? Punto, 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 más AIK multiplicado por BKJ. Entonces lo que obtiene uno es una suma de productos que se ven de esta forma. Entonces el número que se ubica en esta posición va a ser la suma de todos los productos entre el elemento de A con el elemento de B, elemento de A con elemento de B, elemento de A con elemento de B. Vea que aquí el índice que se mueve es el interno, es el R que estoy acá, ¿no? Entonces, esa es una forma, esa es la forma analítica de escribir el producto de dos matrices de tamaño apropiado. Entonces, es un tanto engorroso, pero uno se acostumbra, ¿verdad? Como todo en la matemática. Tal vez como ejercicio hagan varios productos de estos para que se convenzcan de cómo funciona. Vamos a ver que el producto de matrices va a compartir ciertas propiedades de los cuerpos escalares. Sin embargo, hay otras que no. Y la mayor diferencia es que no es conmutativo, ¿verdad? No es lo mismo multiplicar este a la derecha y este a la izquierda. En principio, porque ni siquiera tendría sentido. ¿Verdad? Recuerda que el número del medio tiene que coincidir. Y si ustedes le dan vuelta a estas dos expresiones, el número que les queda en el medio va a ser el m y el n. Y por lo tanto ya ni siquiera tendría sentido definir el producto en el otro orden. Entonces, la operación de multiplicación ni siquiera es conmutativa, ¿verdad? No es lo mismo hacer A por B que B por A, aunque tenga sentido, ¿verdad? Entonces, aquí hago un pequeño ejemplo con matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, si ustedes hacen el producto de A por B, es decir, la matriz A a la izquierda y la matriz B a la derecha, obtienen una matriz. Y si lo hacen en el otro orden, obtienen pues otra matriz. Ahí ustedes lo dejo como ejercicio, verificar estos cálculos. Pero en general, la multiplicación no va a ser conmutativa. Bueno, veamos qué propiedades sí cumple este producto. La primera es la asociatividad. Recordemos que la asociatividad lo que dice es que el orden de los paréntesis no importa. O sea, la forma en que usted agrupe va a ser irrelevante, entonces es lo mismo que A por B por C, que A por B por C. Esta propiedad, si alguien no tiene nada que hacer, puede verificarla, pero es extremadamente tedioso. Vea que el producto de dos matrices ya es un cálculo bastante feo.
por decirlo de alguna manera. Entonces, si usted quiere verificar la asociatividad, perdón, la asociatividad, sí, la asociatividad tendría que considerar dobles sumas, ¿verdad? Uno para el producto A por B y otro para el producto de A por B por C. Entonces, pues no es nada iluminador hacer ese cálculo. Entonces, si el que quiera, ¿verdad? Lo verifica, pero en general me pueden creer, ¿verdad? Me pueden creer que el orden de los paréntesis es irrelevante. En los ejercicios les puse un pequeño cálculo, ya numérico es más fácil verificarlo, ¿verdad? Ok, entonces la multiplicación es asociativa y posee elemento neutro. Ahora, dado que ya dijimos que la multiplicación por la izquierda es distinta que la multiplicación por la derecha, en realidad vamos a ver que existen elementos neutros izquierdos y elementos neutros derechos, ¿verdad? La razón es que la multiplicación no es conmutativa. Ok, entonces lo que vamos a hacer es definir el elemento neutro por la izquierda y por la derecha. Eh, por suerte es el mismo, en el sentido de que lo que tengo que cambiar es el tamaño para multiplicarlo apropiadamente. Entonces, para cada número en natural R, vamos a definir una matriz que va a jugar el papel del elemento neutro para la multiplicación. Entonces, bueno, si uno hiciera un pequeño cálculo, tal vez se pudiera motivar, pero en realidad, bueno, aquí les estoy dando la respuesta. Esa matriz que va a funcionar como la identidad es la matriz cuadrada, ¿ves? R por R, R filas y R columnas, donde se ubican unos a lo largo de la diagonal y cero en el resto de la matriz. Entonces, una matriz que se llama una matriz diagonal, pues las únicas entradas no cero se ubican sobre la diagonal. Entonces, no es difícil observar que si yo tengo una matriz de tamaño m por n, y yo multiplico la matriz que acaba de definir de tamaño m por n a la izquierda, recuerde que el número del centro tiene que coincidir, entonces en este caso estoy multiplicando a la derecha, entonces sería, vea que los tamaños están apropiados, y obtengo una matriz de tamaño m por n y obtengo exactamente la misma matriz A. Si lo hago por la derecha, ahora vea que el número del medio sería n, coinciden en ambos, y por lo tanto tiene sentido realizar este producto. Y si uno lleva a cabo la fórmula, se da cuenta que obtiene exactamente la misma matriz A. Entonces, por la izquierda existe, para cada tamaño, ¿verdad? Para cada tamaño en particular de una matriz, existe otra matriz que al multiplicarla por ella no realiza ningún cambio. Entonces, aquí les pongo un pequeño ejercicio, o que lo verifiquen. Esta matriz A es una matriz de tamaño, tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, si ustedes multiplican a la izquierda por la matriz 2 por 2, diagonal, con unos en la diagonal, a la matriz A, primero que todo, vea que los tamaños coinciden. El largo de esta fila coincide con el alto de esta columna. Entonces, por lo tanto, tiene sentido realizar la multiplicación. Y si ustedes la hacen, ¿verdad? Aquí se dan cuenta que el resultado sería precisamente la matriz original. El cálculo es bastante sencillo porque únicamente tengo unos y ceros. Entonces sería este 1 por este 1 más 0 por 4. Y me daría entonces este 1 que está acá. Similarmente, cuando ustedes multiplican esta fila por cualquier columna, dado que en la segunda posición tienen un 0, cuando se multiplican todo lo que está en la segunda posición, en la segunda fila, ¿verdad? Es fila por columna. Cuando multipliquen este 0 por cualquier número que esté en la segunda fila, van a obtener un 0. Por lo tanto, lo único que importa es este 1 multiplicado por cada una de estas posiciones y por lo tanto recuperan la primera fila. Similarmente, cuando ustedes multiplican entonces ahora esta fila por cada una de estas columnas, dado que en la primera posición se ubica un 0,
Entonces, cuando multipliquen por cualquiera de estos, obtienen 0. Por lo tanto, cuando multipliquen por este 1 y sumen, obtienen entonces únicamente la posición de la segunda columna, segunda fila, y por tanto recuperan la segunda fila. Entonces, es un cálculo sencillo ver que esta matriz funciona como elemento neutro por la izquierda. Similarmente, si lo hacen por la derecha, vea que tienen que cambiar el tamaño de la matriz. Entonces, si van a multiplicar por la izquierda, entonces lo tienen que multiplicar por una matriz de tamaño 3 por 3. Y lo mismo sucede cuando ustedes multiplican cada una de estas filas por la columna correspondiente, dado que hay ceros en todas menos una posición, únicamente rescatan lo que se encuentra en esa posición. Entonces, en este caso tendríamos este 2. Entonces, si hicimos lo mismo con otra fila y con otra columna, entonces si multiplico esta fila por esta columna, dado que hay ceros en la posición número 1 y en la posición número 2, lo que está en la posición número 1 y posición número 2 no aportan a la suma. Entonces, únicamente este 6 multiplicado por este 1 es el que va a sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, es fácil ver que la matriz diagonal, que llamamos la matriz I, por identidad, funciona como el elemento neutro, tanto por la izquierda como por la derecha. Bueno, finalmente, otra propiedad que no es difícil de verificar es la distributividad. Entonces, acabamos de definir el producto de matrices. En la clase anterior definimos la suma de matrices y vemos que la suma distribuye respecto del producto, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, esa propiedad no es tan difícil de verificar como la asociatividad, pero tampoco es muy iluminadora. Entonces, el que guste lo puede verificar, pero no aporta muchísimo. Ok, otra gran diferencia importante es que la multiplicación que acabamos de definir, la multiplicación de matrices, no siempre posee inversos multiplicativos. ¿Verdad? Acabamos de definir una operación de producto que es asociativa, distributiva, posee elemento neutro, es distributiva con respecto a la suma posee elementos inversos, pero no vamos a tener inversos multiplicativos, es decir, las matrices no van a ser un cuerpo, pero no vamos a tener elementos inversos, además que la multiplicación no es conmutativa. Entonces, en la siguiente sección, que vamos a ver en unos segundos, vamos a ver cuándo es que se puede dividir. No siempre vamos a poder dividir. Vamos a ver cuándo es que sí se puede dividir matrices. Y bueno, aquí siempre les dejo cómo hacer las cosas. Aquí simplemente les indico que el producto de matrices también se encuentra sobrecargado, entonces de forma que uno puede simplemente indicar que quiere multiplicar A por B de la forma que lo haría usualmente, y se sobreentiende que este por es el por de matrices, ¿verdad? Porque cada uno de los objetos es una matriz. Pero aquí les hago un ejemplo numérico que fue el que hice en el texto, que la multiplicación no es conmutativa, ¿verdad? Si yo hago A por B y lo comparo con B por A, obtengo que eso es distinto. Es distinto, entonces la multiplicación no es conmutativa. Aquí, tal vez lo que hago aquí es enseñarles que este 3, pues, la matriz A era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces, este 3 lo puedo considerar como el producto escalar, pero también lo puedo considerar como matriz 3 veces la identidad. Si ustedes hacen el cálculo de 3 veces la identidad, entonces sería 3 veces la identidad por A, pues la identidad por A es A. Y obtienen exactamente el mismo resultado que si multiplican por el escalar 3. Entonces, uno usualmente entiende de cuál producto se refiere, si el producto escalar o al producto matricial, por contexto. ¿Qué más? Aquí cómo se define la matriz identidad. De nuevo, aquí por alguna razón, no sé por qué sea tan feo, pero aquí lo que dice es esto que está acá.
identity matrix, el cuerpo, o el anillo en general, y el tamaño, ¿verdad? Como es el mismo, filas y columnas, no hace falta indicar ambas, solamente el tamaño, filas o columnas, lo mismo, ¿verdad? Ok, algunos pequeños ejercicios. Es un ejemplo numérico que muestra que el producto es asociativo. Aquí, estos dos ejercicios que están acá, el 2 y el 3, muestra que es posible multiplicar elementos y que me den el elemento 0. Entonces, por ejemplo, si ustedes multiplican A por A cuadrado, obtienen 0, la matriz 0. Aquí otro ejemplo, estas dos matrices A y B. Les pido que verifiquen que el producto, aquí tal vez me hizo falta un punto, el producto de A por B es la matriz 3 por 3 nula, la matriz 0. Eso quiere decir, bueno, dado que A no es 0 y que B no es 0, que en las matrices van a existir divisores de 0. Ninguno de estos dos elementos de la izquierda es 0, pero su producto sí. Y por lo tanto, en el conjunto de matrices van a existir divisores de 0. Y bueno, eso en general no ocurre en un cuerpo, ¿verdad? Este otro ejercicio, les pido que verifiquen que el producto de A por B es la matriz identidad 2 por 2. Vea que en este caso les pido que verifiquen dos cosas, dos productos, por la izquierda y, en el otro, y por la derecha, ¿verdad? Por ambos en ambos órdenes. Y eso quiere decir que B multiplicado por A da la identidad, es decir, que B es el inverso multiplicativo de A. Entonces, en algunos casos que vamos a ver a continuación, sí es posible dividir, ¿verdad? Existe un inverso multiplicativo de A, que en este caso sería la matriz B, pero, ¿verdad? Como vimos en el caso anterior, no siempre va a ser posible porque, ¿verdad? Aquí no siempre va a ser posible. Bueno, y aquí les pongo un ejercicio que en realidad no es tan relevante porque lo vamos a contestar a continuación cuando veamos la siguiente sección, que es el de las matrices invertibles. Entonces, tal vez voy a empezar un video nuevo